Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. El año es 1817. Una familia encabezada por John Bell, próspero granjero y comerciante del sur de Estados Unidos, disfruta de una vida tranquila cerca del pueblo de Clarksville, en Tennessee. El matrimonio Bell vivía en una serie de cabañas con sus 4 hijos varones y Elizabeth, su única hija de apenas 12 años de edad. La de los Bell era una vida típica para una familia sureña de la época. Todo era trabajo, religión y familia. Nada había de especial en los Bell que pudiera convertirlos en el blanco de un ataque inesperado proveniente de otro mundo muy distinto al nuestro. Sin embargo, en algún momento de ese año fatídico, los Bell comenzaron a sufrir una de las posesiones espirituales más prolongadas, agresivas y singulares de las que se tenga memoria. Al final, la historia de la relación entre la familia Bell y el extraño ser que los persiguió durante décadas se convertiría en una de las historias más escalofriantes del siglo XIX en Estados Unidos. Para muchos, la posesión de la familia Bell es quizá el caso mejor documentado de interacción entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Un caso de abuso constante. El primer encuentro de la familia Bell con el curioso ser que revelaría su identidad tiempo después ocurrió en el cuarto que ocupaba la pequeña Elizabeth Bell. Una mañana, al despertar, la única hija de John y Lucy Bell se quejó de haber escuchado cómo una enorme rata roía una de las patas de su cama. Su padre subió a investigar y encontró que, en efecto, una pata de la cama mostraba todo tipo de mordeduras, algunas demasiado grandes como para corresponder a un roedor normal. Con el paso de los días, esa pata de la cama apareció cada vez más desgastada. Pero eso no era lo peor del caso. A pesar de distintos intentos, la familia nunca pudo ver ni atrapar al roedor responsable de lo que estaba pasando. Los Bell concluyeron que algo, pero no una rata, estaba en efecto mordiendo noche a noche las patas de la cama de Elizabeth. Parecía querer alcanzar a la niña. El estremecedor misterio de la cama de Elizabeth sería solo el principio del encuentro de la familia Bell con un espíritu como ningún otro. El raro suceso alrededor de la cama de Elizabeth Bell fue apenas el primer episodio de una larga lista que se extendería con los años. A los pocos días de haber registrado el fenómeno de las patas roídas de la cama, la familia empezó a percibir otra manifestación por demás inquietante. En varios rincones de la casa era posible escuchar lo que parecía ser el sonido inconfundible de un bebé alimentándose, succionando el pecho de su madre. El sonido se presentaba día y noche, haciendo imposible el descanso en casa de la familia Bell. Al poco tiempo empezaron a ocurrir nuevas muestras de presencias paranormales. Cierto día, la familia despertó para encontrar sus muebles desordenados o puestos de cabeza. En otra ocasión, varios de los hijos sufrieron el ataque de un agresor invisible que los golpeaba o les jalaba el cabello con saña y furia. Todos estaban perdiendo la razón. Después de varias semanas de abuso, John Bell decidió confiarle su situación a un amigo cercano. Invitó a un vecino para que fuera testigo de lo que ocurría por las noches en la casa embrujada. Para sorpresa del vecino, de apellido Johnson, los ataques volvieron a suceder. El espíritu comenzó a golpear a Elizabeth Bell ante los ojos del aterrado señor Johnson. Más adelante, los Bell optaron por una estrategia distinta, pensando que la presencia de otras niñas de edad parecida a la de Elizabeth podría quizá disuadir al fantasma. Los Bell pidieron a las amigas de su hija que pasaran la noche en el mismo cuarto. Al espíritu que vivía en esa casa no le gustó nada la idea. La aparición agredió a todas las niñas que osaron compartir la habitación de la desafortunada Elizabeth Bell. Lo que es peor, de alguna manera el espíritu pareció fortalecerse con la presencia de otras niñas. Tan es así que, de acuerdo con la historia que nos llega desde el siglo XIX, el espíritu comenzó a manifestarse afuera de la casa, donde empezó a interactuar con personas en los alrededores. Para entonces, la mayoría de los habitantes del pueblo de Clarksville había convenido que el fantasma que hacía la vida imposible a la familia Bell debía ser el espíritu de una tal Kate Batts,
mujer condenada a la hoguera por brujería y quien por alguna razón había decidido atacar sin clemencia a la familia Bell. A partir de entonces la aparición sería conocida como la bruja Bell. Cuando esta bruja comenzó a salir de la casa de la familia, la historia adquirió un matiz no solo imprevisto, sino completamente inusual. Es muy raro que una aparición declare sus intenciones, interactúe con libertad y frecuencia con la gente a su alrededor, o incluso que se comunique verbalmente. Sin embargo, eso fue exactamente lo que comenzó a pasar con la bruja que acosaba a la familia de John Bell a principios del siglo XIX al sur de Estados Unidos. Por ejemplo, el espíritu empezó a jugar con un grupo de niños que aventaban palos y otros objetos cerca de la casa de los Bell. De manera inexplicable, los pedazos de madera volaban de regreso hasta donde estaban los niños sin otra intención que continuar su juego. Pero la bruja no trataba con la misma simpatía a la familia Bell. A lo largo de los años, el abuso nocturno continuó. Cachetadas, jalones de cabello, rasguños, gritos. El sufrimiento de los Bell era tan grande y frecuente que varios religiosos y amigos de la familia empezaron a idear maneras de acabar con la maldición. Varios de ellos entraron en casa de los Bell retando al espíritu a hablar, a revelar verbalmente sus motivos e intenciones. Y entonces ocurrió algo poco común en la historia de los sucesos paranormales. Para sorpresa de todos, el fantasma de la bruja Bell empezó a hablar. Al preguntársele por qué había elegido a la familia Bell como blanco de sus actos malignos, el espíritu fue implacable. A pesar de que el miembro de la familia que más había sufrido por las acciones de la bruja era la pequeña Elizabeth, el fantasma aclaró que su enemigo era John Bell. Auténticamente, lo odiaba. «Lo perseguiré hasta el último de sus días», dijo la bruja Bell para rematar con una advertencia aterradora. «Los días de John Bell están contados». El enfrentamiento entre la bruja Bell y sus sufridos anfitriones se complicaría rápidamente. Con el paso de los años, la bruja se convirtió en un miembro más de la familia Bell. Si acaso es posible llamar familiar a alguien que solo desea el mal al resto. La bruja fue particularmente violenta con Elizabeth. Dice la leyenda que la única hija de Lucy y John Bell había finalmente crecido y, como resultaba natural, había buscado contraer matrimonio. Al espíritu no le gustó la idea tampoco. La bruja no estaba dispuesta a permitir que Elizabeth fuera feliz. Apenas se anunció el compromiso de la joven con un muchacho de apellido Gardner, el fantasma comenzó a amenazar y a atormentar a la pareja. Celosa, la bruja exigió que Elizabeth acabara con el compromiso y, de acuerdo con varios testimonios de la época, eso fue exactamente lo que pasó. Elizabeth Bell canceló sus planes de boda y se hundió en una depresión. Después de ese episodio, la familia Bell comenzó a desmoronarse emocionalmente, a pesar de que la bruja por momentos intentó congraciarse con ellos, incluso haciendo aparecer objetos de la nada como regalos. Lo cierto es que, a juzgar por las distintas versiones de la historia, la familia perdió estabilidad. Además de Elizabeth, el miembro de la familia que sufrió las peores consecuencias fue John Bell. El padre había sido por años el blanco favorito de la bruja que aterrorizaba a los Bell. No por nada la bruja había manifestado años atrás su deseo de ver muerto y acabado al padre. Eso fue lo que finalmente sucedió en 1830, apenas 3 años después de comenzados los sucesos paranormales en casa de los Bell. A finales de ese año, en circunstancias nunca explicadas, John perdió la conciencia y entró en lo que parecía ser un largo estado de coma. Sin poder hacer otra cosa que esperar, la familia se resignó. Bell moriría tiempo después. La historia cuenta que durante su funeral se podía escuchar a la bruja murmurando canciones festivas y riendo a carcajadas. Había logrado su cometido, se había llevado consigo el alma de John Bell. Pero ¿quién era realmente aquel espíritu? ¿Existe una explicación lógica detrás de lo ocurrido a la familia Bell a principios del siglo XIX en el sur de Estados Unidos? Después de la muerte de John Bell, la actividad generada por el espíritu de la bruja Bell comenzó a desaparecer lentamente. Era como si el hombre fallecido hubiera sido realmente no solo el blanco de la ira del fantasma, sino el generador de la energía que lo alimentaba. La aparición pareció aburrirse de la familia. Para el año 1821, los sucesos paranormales se habían vuelto cada vez más infrecuentes en su casa. Entonces, una noche como cualquier otra, el espíritu generó una gran bola de humo y anunció que se iría por 7 años, durante los cuales la familia tendría permiso para vivir en paz. En los 7 años siguientes, Elizabeth Bell finalmente logró casarse y salió para siempre de la casa de sus padres. Para 1828,
La bruja Bell regresó, tal y como lo había advertido, pero ya no adoptó la disposición violenta que tanto había trastornado a la familia años atrás. La bruja jugó algunas bromas pesadas a los miembros de la familia que todavía habitaban en la casa, pero aquello no duró mucho tiempo. Unas semanas después, el espíritu desapareció de nuevo, no sin antes avisar que volvería esta vez 107 años más tarde. Cuando llegó el año de 1935, el descendiente directo de la familia Bell, un hombre llamado Charles, no reportó ningún suceso extraño. La bruja Bell se había ido para siempre. Por alguna razón ese fantasma tan activo y violento simplemente había desaparecido. ¿Por qué? Es difícil saberlo. Hay quien supone que se aburrió tras la muerte de John Bell, contra quien sentía especial coraje. Pero hay quienes señalan que la bruja dejó en paz al resto de los Bell porque su intención era acabar con el padre de familia que escondía, se dice, secretos espeluznantes, entre ellos la sospecha de haber abusado precisamente de su hija Elizabeth. La bruja en el fondo pudo haber estado cobrando venganza que Elizabeth simplemente no podía encontrar. En cualquier caso, la bruja Bell decidió irse para siempre, dejando tras de sí, como tantos otros espíritus, misterio e incertidumbre. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido por Daniel Krause.